¿Qué tal, muchachos? Un gusto saludarlos. Continuamos con los elementos básicos de la geometría. Tenemos aquí ángulo. El ángulo es un concepto muy importante para la geometría. Es el que se forma o es la abertura de dos rayos en un plano. Estos dos rayos coinciden en un punto que se llama vértice. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo. Como ustedes verán, tenemos el rayo AB y el rayo AC. Esta abertura que forman los dos ángulos es a la que le llamamos ángulo, es decir, esta de aquí. Yo le voy a poner una flecha porque esa flecha me marca el sentido del ángulo y además me permite definir que este es el lado inicial y acá tenemos el lado final. Sería diferente si yo tuviera el ángulo, por ejemplo, de la siguiente manera. Este es mi ángulo, pero que el sentido del ángulo estuviera trazado así. Entonces aquí, este es el lado inicial y el de acá es el lado final. Ahora, respecto a la simbología, vamos a utilizar el siguiente símbolo. Esto significa ángulo. Si hablamos de este primer ángulo, tenemos el ángulo BAC, uso los 3 puntos de referencia, donde en medio queda el vértice, el punto A, donde coinciden los dos rayos. O bien podría decirse AB, o simplemente hablar del ángulo A, que es el ángulo que tiene el vértice A. Ahora, el sentido del ángulo por lo general se establece mediante el arco con flecha, como lo hice ahorita, y se utiliza para indicar el lado inicial y el lado final. La punta de la flecha indica el lado final. Si el sentido puede ser positivo, si se marca en sentido contrario a las manecillas del reloj, que ese es el sentido que observamos aquí. De derecha a izquierda, si mueven su mano de derecha a izquierda, ese es el sentido positivo de un ángulo. Por ejemplo, en este ángulo, para marcar el sentido positivo, lo hago de esta manera. Decimos que aquí el ángulo A es positivo. Ahora, cuando hablamos del sentido negativo, cuando se mide en el mismo sentido de las manecillas del reloj, es decir, movemos de izquierda a derecha la mano y ese va a ser, o todo el brazo muévanlo de izquierda a derecha, ese es el sentido negativo de un ángulo. Por ejemplo, aquí, si yo tengo el ángulo B y marco el sentido en esta forma de izquierda a derecha, decimos que el ángulo B es negativo. Bien, nos vemos en la siguiente clase.